Estamos en contacto, en comunicación con Cristian Pardo Reyes. Como ustedes saben, él es vocero de la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares. Y vamos a conversar con él porque me parece que en las redes leí que incluso había tenido Cristian Pardo un diálogo a través, lógicamente, del tema virtual con el propio ministro de Educación sobre este tema de las pensiones y los abusos en los colegios. Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Cuéntenos, doctor, ¿es cierto eso que usted logró contactarse con el ministro? Bueno, sí, el ministro de Educación nos dio una audiencia de forma remota, virtual, a distancia, y que nos ha permitido dialogar directamente con el titular del sector. Eso es una novedad, creo. Yo nunca había visto algo parecido. Sin embargo, saludamos esa buena voluntad del ministro de Educación de ponerse al diálogo con los padres de familia, que somos una parte interesada en el tema de las pensiones escolares. Al margen de que entiendo el ministro lo escuchó, ¿lograron algunos acuerdos o él se comprometió a algún tema a propósito de estos asuntos de los abusos en algunos colegios, en el tema de las pensiones, de las matrículas? Mire, fíjese, la reunión se dio en el marco de la aprobación del decreto legislativo 1476, que establece que se deben publicar, transparentar los costos del servicio educativo en los colegios particulares. Y sobre ese marco hablamos sobre las implicancias de la aprobación de esta norma, porque usted sabe que hasta el día martes se tiene como plazo para los colegios que entreguen esta información a las UGELes. Nosotros, como padres, queremos que este proceso se lleve adecuadamente, puesto que necesitamos el reajuste de las pensiones, que esa es una de las preocupaciones que tiene a nivel nacional los padres de familia. En este decreto también se dice, palabras más, palabras menos, que si no se logra un consenso entre el director o los directores de los colegios y los padres de familia, está allanado el camino para que los padres, digamos, hagan el traslado del colegio particular al estatal. En ese contexto me da la impresión, no sé qué pensará usted, que los padres sienten y perciben que ese no sería el mejor camino. Pero yo digo que finalmente en el tema de la enseñanza virtual no hay pues mayor diferencia entre un colegio particular y un colegio estatal. Es exactamente lo que también le señalamos a los padres de familia. Fíjense qué sucede. Y aparte, la norma no está obligando a que se pase a un colegio nacional. Puede pasarlo también a otro colegio privado un poco más económico. El punto es que la educación remota, a distancia o virtual, no va a suplir jamás a la educación presencial. Así es. O sea, eso estamos claros. Pero también hay otro tema, que en el año 2020 no vamos a regresar a las aulas, o sea, físicamente no va a haber clases. Y eso es algo que también los padres tienen que tomar en cuenta. Este año, señores, todas las clases van a ser desde las casas. Si no tomamos en consideración eso, vamos a tener expectativas que de repente no van a ser realizables, porque de repente uno dice, no, yo quiero que mi hijo vaya al colegio particular, pero si nunca va a ir este año. Así es, así es. Y es posible, de repente, peco de pensar mal, pues es posible que el próximo año, por lo menos en algunos meses, estemos en la misma situación. Es posible, es posible. Sin embargo, la realidad en el país obliga a pararnos firmes como padres de familia y pensar en la economía de nuestras familias. O sea, este año no va a ser un buen año a nivel económico, por más que uno tenga la expectativa que sea ¿no? La expectativa de que uno pueda tener un hijo por un particular, pero este año la economía no va a ser como la de hace 2 meses. Entonces, ¿qué le recomendamos a los padres? Pararse en la realidad, ¿no? ¿Y qué sucede? Fíjense con lo que se va a lograr con la transparencia y los costos de las pensiones. Es posible que hasta la expectativa que tenga el padre de 40 o 50% en el reajuste de la pensión pueda ser mayor incluso, porque resulta que los costos fijos y variables sean menores en el colegio. Eso le puede permitir al padre, por ejemplo,
tener un poquito más del 50%, quizás. Eso va a depender de la realidad de cada colegio. Hay colegios, efectivamente, que son de Acopril, que son de menor paga, más o menos entre 250 y 150 y 100 soles. Estos colegios efectivamente tienen gastos mayores en planilla, pero los colegios que van por encima de los 700 soles, estos colegios, la planilla no es mayor en la proporción del 100%. O sea, me refiero a que gastan menos en planilla que las utilidades que reciben. Claro. En la práctica hacen el papel de empresas, lo que no se debe. Y hay una cosa que le hemos dicho al ministro, y ahí quiero abordarlo de la entrevista con el ministro. Establecimos como padre de familia y hemos visto el asentimiento del propio ministro que la educación es un servicio público esencial. O sea, que no puede dejarse de dar. Es un derecho humano, porque el Perú es firmante de tratados internacionales y se debe pensar sobre todo en el interés superior del menor, que nos estamos olvidando de eso. Los padres tenemos que solventar los estudios de nuestros hijos, pero el menor tiene derecho a la educación. Y si la ley le permite a un privado participar en la educación de colegios particulares, no debe ser visto esto como un negocio, ni tampoco para lucrar excesivamente. Porque, ojo, colegios que responden a congregaciones religiosas o parroquias son asociaciones, no son empresas. Claro. Y su afán no es de lucro. Y los colegios que son empresas no pueden ver esto como abrir pues un chifa o una tienda comercial, no. Este es un servicio público. Lo que le hemos planteado al ministro es que la función que le ha dado este nuevo decreto legislativo, el 1476, es de supervisar y fiscalizar colegios. Lo que se viene ahora, y eso ya se lo hemos visionado al ministro, es que se debe ya plantear la creación de un SUNEDU para colegios. O sea, un supervisor especializado de un servicio público educativo como el que se da en el país. Miren, hay SUNAT para servicio de agua, hay OCITEL para telecomunicaciones, SUTRAN para transportes. Tiene que haber una entidad especializada en supervisión de colegios, ya sea públicos y privados. O sea, esa es la tendencia que debe haber en el Perú. Totalmente de acuerdo, doctor. Importante que también le hemos dicho al ministro es que muchos colegios, cuando presenten sus costos ante las UGELES ahora, hasta el día martes, van a poner 100% de gasto de los maestros. Un momentito. Muchos maestros han aceptado reducirse el sueldo producto de la coyuntura. Eso también tiene que reportarse. Y otro dato adicional. Cuando el colegio plantee su 100% de gasto por un servicio educativo idóneo, tiene que hacer la deducción del gasto por lo no brindado en la temporada de cuarentena. Ahí va a haber un cambio, un reajuste clarísimo en el monto de la pensión. Bueno, la pregunta que quería hacerle, siguiendo el tema del decreto que se ha emitido de parte del gobierno, es el siguiente. Vamos a suponer que estos colegios abusivos, ¿no? Que no son todos los abusivos, que quieren bajar pues o nada, o solamente un 10%, tendrán, digamos, de parte del Estado el cernidor correspondiente para decirle, oye, tu 10% no está bien sustentado, tienes que rebajar más, o no se va a poder hacer eso. Se va a poder hacer, porque la norma le permite a las UGELES hacer la fiscalización de la información que está brindando el colegio. Y si están dando información falsa, van a ser sancionados estos colegios. Eso es algo importante. Y eso es una novedad que trae esta norma, y nosotros saludamos que existe eso porque no había un marco legal que le permita al padre poderse defender ante un incremento arbitrario de las pensiones. ¿No? Esa herramienta va a servir de aquí para adelante, ¿no? Así es, estoy de acuerdo. Ahora, el problema en los colegios es también el problema de institutos y de universidades, que eso ya son otros temas. Sí, nosotros lo que además, antes de abordar el tema de las universidades, le hemos pedido al ministro que se evalúe la posibilidad de la eliminación de las cuotas de ingreso de los colegios. Eso es un tema importante porque se ha convertido en un marcador social y económico en el Perú. O sea,
quien paga más cuota de ingreso aparentemente está en una posición mejor que el resto de la gente, y eso no tiene justificación alguna. Así es. Y eso tiene que eliminarse de todas maneras, porque uno ya paga una matrícula. En todo caso, si va a haber algún tipo de tamiz para entrar a un colegio, que sea como siempre fue, con un examen de admisión. Claro, y no la donación, que ya se ha hecho una costumbre. Exactamente, claro. Así O sea, es. porque finalmente tú decides el colegio que tú puedes pagar, pero que además te pongan una cuota de ingreso. Eso me parece abusivo e inconstitucional incluso. Lo que pasa es que nadie ha plantado ese tema. Así es. Ha sido muy amable, doctor, muy gentil. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ha sido el doctor Cristian Pardo Reyes, vocero de la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares.